¿Qué? Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Bien, hemos estado ya cubriendo los puntos del temario de análisis hidrológico. Son estos puntos que ven acá. No sé si ya checaron el temario, ahí en la página que está en la página de la Facultad de Ingeniería. Y hemos trabajado bastante la parte del análisis de gastos máximos anuales, pero nos toca abordar el tema de análisis de gastos mínimos anuales y ya explicábamos que este es uno de los fenómenos que van a tener que enfrentarse cuando van a querer resolver problemas como determinar si existen o no las condiciones para establecer una microcentral hidroeléctrica, para el estudio de la dispersión de contaminantes en un río, para el análisis de sequía puntual o el caso de ríos navegables o del gasto ecológico de un río. Todos estos puntos van a tener que ser abordados por las técnicas de análisis de gastos mínimos anuales. Entonces, prácticamente se sigue el mismo esquema que hemos trabajado para los gastos máximos instantáneos y todas las fases que ya vieron se tienen que hacer de la misma forma. Tenemos que checar la calidad y cantidad de la información, obtener las medidas descriptivas. Hay técnicas de estimación de parámetros para las diferentes distribuciones para mínimos. No todas las distribuciones de probabilidad se aplican igual para máximos que para mínimos. Hay una Gumbel para mínimos, hay una general de valores extremos para mínimos, y las únicas que se trabajan tal cual son la log normal de 3 parámetros y la gama de 3 parámetros. Esas son similares a lo que trabajan con los máximos. Por eso cuando ustedes aprenden estas dos en la parte de máximos, pues tienen la capacidad de resolver problemas de mínimos para los casos que ya comenté, que son de la práctica común en el análisis hidrológico. De igual forma como en los máximos, que ustedes pueden tener el caso de que la información sea escasa en algún sitio o que tengan algunos falta de información, de así lo que decimos coloquialmente que tiene huecos en la serie, pues hay que rellenarlos y hay que rellenarlos a partir de estaciones que se encuentren dentro de la misma región homogénea, por lo que el análisis de frecuencias para mínimos también se hace en el sitio más la región y la región. No necesariamente las regiones homogéneas de gastos máximos instantáneos van a ser las mismas que de los gastos mínimos instantáneos, no necesariamente, por lo que van a tener que hacer una delimitación de gastos mínimos. Se trata que en el manejo integral de cuencas, ya cuando hacen un análisis, que lo que nos gustaría que las regiones fueran homogéneas en más de una dimensión, es decir, no solamente que sea la misma región para máximos, también para mínimos, también para el aporte de sedimentos que fueran también para las lluvias, etcétera. Eso realmente haría una región homogénea en todos los sentidos, es decir, en todas las variables que le son intrínsecas, tanto en lluvia como en escurrimiento. Pero es exactamente lo mismo que se aplicó para máximos, ahora lo tenemos que aplicar pues, para mínimos, entonces tienen que seguir
el mismo esquema, nada más que la variable aleatoria ahora es diferente. Entonces, ¿dónde es que es diferente? Pues que ahora tenemos que aplicar análisis de frecuencias para mínimos. Como ya comenté, no necesariamente tienen que ser las mismas. De hecho, hasta las distribuciones como la Weibull, no es la misma la Weibull que se utiliza en máximos que la que se utiliza en mínimos, porque ahí se utiliza una distribución de 3 parámetros, a diferencia de la Weibull de 2 parámetros que se utiliza en máximos. Entonces, van a tener alguna vez que aprender, pues si se enfrentan, como va a ocurrir en el futuro, con mayor problemas de sequías en el país, pues van a tener que aplicar las distribuciones para mínimos. Hay un análisis que se hace en el análisis de cuencas que se llama la disponibilidad per cápita en una región, es decir, la cantidad de metros cúbicos por habitante por año, que es lo que hace que uno podamos determinar si existen condiciones de estrés hídrico en ese municipio, por ejemplo, y se tienen que hacer análisis de lluvia acumulada anual y se tiene que ajustar a distribuciones para mínimos, es decir, ahí lo que determinamos es la cantidad esperada para periodos de retorno grande, pero tiene que ser un valor mínimo. Es decir, que entre más pase el tiempo, voy a tener menos disponibilidad del recurso. Entonces se trabaja el volumen, aunque sean las acumuladas anuales, se trabajan como series para mínimos. Y así podemos decir que el valor esperado en 10 años periodo de retorno, en lugar de ser 500 milímetros, pues ahora van a ser 400. El valor de la sequía esperada, es decir, el valor de la lluvia que se espera en época de estiaje, puede equivaler al de periodo de retorno de 5 años. Y aquella lluvia o sequía que tiene toda la variabilidad esperada, es decir, la desviación estándar de esas lluvias en el futuro, pues es la de 10 años periodo de retorno, pero trabajada con valores mínimos. Son dos formas de trabajar la sequía meteorológica en el manejo de una cuenca, porque ustedes tienen que saber si en un futuro las zonas agrícolas de temporal van a seguir siendo factibles. Se espera que con el cambio del clima, las zonas que ahora pueden ser productivas en temporal, en el corto plazo, vayan a ser no productivas porque la cantidad de agua que va a ser precipitada y que es absorbida por los cultivos va a ser cada día menor. Entonces, estos son ejemplos que les estoy poniendo para que vean todo el potencial que tienen el análisis de frecuencias de eventos extremos mínimos, que es no solo de diseño, sino también para la planeación del manejo de los recursos hídricos en un municipio, en una región, en un estado, etc. Entre más grande sea la escala, pues están compensando los valores donde llueve más con donde llueve menos. Entonces, depende del tipo de estudio que estén trabajando, si va a ser necesario solo hacerlo de manera municipal o dentro del municipio hacerlo de forma puntual. Sobre todo que en un municipio grande no todo el municipio se dedica a la agricultura. Entonces, habrá que ver en esa parte del municipio cuáles son las características de la precipitación, por ejemplo. No necesariamente es la lluvia de todo el municipio, sino que la lluvia donde se requiere hacer el estudio. En este caso, sería la parte de temporal. Entonces, los estudios que vean
de gran escala, que es los de por cuenca hidrológica o por región hidrológica, suelen compensar muchísimo donde no llueve a donde llueve o también con el escurrimiento. No es lo mismo hacer análisis puntuales que análisis regionales para propósitos de planeación. Entonces, ahí sí es relevante la escala que estemos trabajando. Y en particular, podemos hacer análisis puntuales o análisis regionales en el caso de los gastos. Para determinar el gasto ecológico, por ejemplo, el que utiliza la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, es el llamado 7Q10. Es un gasto mínimo en promedio de 7 días consecutivos y que tiene un periodo de retorno de 10 años. Y ese les permite saber si tiene el río la capacidad de resolver la dispersión de contaminantes para propósitos de saneamiento. Entonces son valores que ustedes tienen que ir modelando para que puedan resolver problemas, en este caso, del saneamiento de corrientes. Entonces hay diferentes ejemplos de aplicación del análisis de frecuencias de eventos mínimos, por lo que van a tener que aprender cómo obtenemos estas condiciones de eventos extremos mínimos. Entonces vamos a conocer las distribuciones aplicadas para mínimos, pues las más comunes que ya conocieron para el análisis de máximos, ¿sí? En el caso específico de mínimos en un sitio, pues hemos visto que por ejemplo, a través de la historia se ha aceptado la presencia de las sequías como inevitables e invariantes en la naturaleza o como un acto divino. Si bien el hombre puede hacer poco para evitar las sequías, para evitarlas, podemos tener la capacidad de reducir al mínimo los daños que éstas provocan. El estudio de gastos mínimos se clasifican en puntuales y regionales. Los primeros se refieren a un sitio en particular, por ejemplo, la sección transversal de un río, un proyecto de pequeña extensión, un pequeño esquema de irrigación o cierta superficie que se puede caracterizar por su centro o por una estación de observación. Cuando los parámetros se estudian de manera en un área, se debe de considerar la componente regional del fenómeno de misma forma que se hacen de forma puntual, y esto es primero que nada delimitando una región homogénea, en este caso de gastos mínimos, y ya que tenga esta región, poder complementar la información que me haga falta, que pueda yo también extender los registros y con esta información regional pueda utilizarlo en modelos de estimación regional. Recuerden que hemos dicho muchas veces que no es lo mismo las técnicas de delimitación regional que las técnicas regionales. Y entonces, en este caso, también podemos aplicar estos modelos regionales para la estimación de eventos mínimos en sitios con escasa información o con nula información, tal como hicimos para el caso de los máximos. Recuerden que los manifiestos de impacto ambiental que son requeridos cuando tiene que ver el agua, no solamente se trabaja con los extremos máximos, sino también tenemos que ver las componentes mínimas. Entonces, generalmente estos estudios de manifiesto no solamente implican el sitio en particular, sino la región de ese sitio particular, porque los impactos que pueden tener no solamente son en ese sitio, sino que se pueden transmitir o aguas abajo o aguas arriba de ese sitio de proyecto, por lo que la regionalización les va a ser de mucha importancia ya en estudios reales. Entonces ya vimos en qué puede ser importante, ¿no?
Entonces, al igual que en los máximos, pues interesa conocer de qué familia proviene esta variable aleatoria. Entonces, X, ¿sí?, representa esa variable aleatoria. En este caso, no solo los gastos mínimos instantáneos, sino también se pueden sacar gastos de diferente duración y ahí aplicamos los gastos medios diarios. Ya no son solo los mínimos instantáneos, sino hay problemas donde se deben de aplicar los gastos medios diarios de diferente duración, es decir, de 2 días consecutivos, de 3 días consecutivos, etcétera. Y obviamente que ese promedio o valor acumulado se utiliza el valor mínimo. Por eso ahí, aunque sean medios diarios, estamos obteniendo el valor mínimo de esa suma o promedio, depende de qué estudio estén haciendo, y ya deberán de aplicar el análisis de frecuencias para mínimos, aunque la base original no sean los mínimos instantáneos, sino sean los gastos medios diarios. Entonces, nosotros podemos encontrar una población infinita de gastos mínimos que pueden tener duraciones de 1, 3, 7 hasta 180 días consecutivos. En muchos ríos de África se hacen estudios para determinar este gasto esperado para duraciones de 180 días consecutivos. Nosotros probablemente lo veamos muy alejado, pero no, en el mundo se utilizan para diferentes duraciones de acuerdo con la disponibilidad. Aquí les decía, por ejemplo, el de 7 días consecutivos y periodo de torno de 10 es el que se utiliza como gasto ecológico en los Estados Unidos, el famoso 7Q10, pero también hay un estudio específico para el más pequeño de los 365 días al año. No todos los ríos se secan, es decir, son corrientes perennes que llevan agua todo el año, pero hay otros donde incluso tenemos ceros en los registros. Entonces, eso se deben de modelar con distribuciones mixtas, no mezcladas, mixtas en el sentido de que la primera parte de esa distribución es la probabilidad de tener ceros en el registro y la segunda parte es la probabilidad de no ceros en el registro. Entonces se trabajan de forma diferente a considerar que es una distribución de dos poblaciones. Entonces, el gasto mínimo es una medida de la dependencia del río al suministro de agua. El conocimiento de esta distribución de prioridad contribuye a la valoración de los riesgos de la sequía que tienen impactos económicos, ecológicos y sociales, porque al no haber disponibilidad seguramente tenemos pérdidas económicas importantes para las cuestiones no solo de abastecimiento a las comunidades, sino también para el sustento de las aves de corral, los puercos, los toros, las vacas, todo lo que forma el ganado no industrializado, sino la pequeña economía de las comunidades, pues estos valores mínimos de donde extraen el agua, pues pueden ser importantes. La parte ecológica, pues tiene que ver no solo con el entorno, con el paisaje, sino con los contaminantes que pueden estar en ese río. Y obviamente cualquiera de estas dos cosas tiene un impacto social muy importante. Entonces, las secuencias que tenemos que hacer, pues como se acuerdan, pues vamos a recabar la información de los eventos. En este caso, se hacen para un día, el mínimo de un día, pero también para lo que dijimos, de 1 hasta 180 días consecutivos. De acá sí se saca el mínimo instantáneo, y para las de duraciones de 2 hasta 180 se obtienen
de la base de datos de los gastos medios diarios. Son dos fuentes de información diferentes y que se aplican para dos situaciones diferentes. Entonces, pues estas fases no se las pasan porque ya sabemos que tenemos que checar la presencia de puntos extraños, la presencia de cambios de tendencia en la serie, es decir, que sea un proceso, siga siendo estacionario o no estacionario, es decir, que no se note una tendencia de crecimiento hacia arriba o hacia abajo de decrecimiento, porque esto implicaría que con respecto al tiempo, pues estaríamos esperando o más flujo o menos flujo. Estas condiciones de tendencia para afirmar, repito, de que existe una tendencia a crecer o decrecer el flujo o la lluvia, solo se debe de afirmar si la muestra que estoy procesando tiene al menos 60 años. Si no, no hay evidencia del cambio en las variables del clima o del escurrimiento. Por favor, eso tómelo siempre en cuenta, porque aunque en su proyecto lo apliquen para muestras de 30 o de 40 años, 25, según lo que tengan trabajando, no pueden afirmar, porque si gráficamente hacen su representación de gastos y de lluvias, que porque se vea que tiende a crecer, ustedes puedan afirmar que ya hay un cambio en el patrón del clima. Eso no se debe de hacer, sobre todo con muestras pequeñas. Si tienen en su sitio de estudio gastos máximos instantáneos, mínimos instantáneos, lluvias máximas acumuladas o las lluvias acumuladas de diferente, o los gastos medios diarios, perdón, que están acumulados para duraciones de 2 hasta 180 días, esas variables, si tienen y ustedes la grafican y tienen una tendencia a crecer o decrecer, solamente pudieran afirmar que hay cambio en el patrón si al menos tienen 60 años. Y eso lo hacen con las pruebas de homogeneidad que se les platicaron, la de Helmer, la de Kramer, la de TED Student, para que ustedes puedan tener una aproximación y decir, yo percibo que hay una tendencia a crecer y mi muestra es de más o igual de 60 años, entonces puedo afirmar que ya hay un patrón, una modificación en el patrón climático. Si es de menos de 60, no lo pueden afirmar. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque se han hecho estudios de estaciones climatológicas o hidrométricas en Estados Unidos que incluso tienen mediciones desde los 1800. O sea que ya pueden andar por ahí de 130 años y que cuando sacan las características estadísticas de los primeros 30, después de los segundos 30, después de los terceros 30, entonces descubren que hay o está tendiendo a crecer o está tendiendo a decrecer con 30 años. Pero cuando esa ya la ponen en longitudes de 60, ven que la serie es completamente estacionaria. Al principio crecía, a la segunda parte decrecía, pero cuando ya midieron los 60 años de formas consecutivas, vieron que no hay modificación en el patrón. Entonces, tengamos cuidado cuando afirmemos, porque yo he visto algunos estudios que ya incluso los han puesto como oficiales en algunos proyectos de veras, y dicen que ya hay una tendencia a crecer cuando la muestra era de 25 años, ¿no? Esa es una afirmación temeraria y que puede tener impactos importantes, no solo en el diseño, sino en la disponibilidad de algunos estudios, como se hacen en el manejo integrado de cuencas, donde nos piden determinar si mi zona de estudio es capaz de aumentar las hectáreas del cultivo mediante la extracción de mayor flujo en la presa. Y cuando hacen un estudio y ponen este tipo de líneas de tendencia, dicen, no, sí,
está tendiendo a crecer, entonces va a haber agua suficiente, cuando la realidad es que puede ser que si el registro es de 60 años, la tendencia real es a decrecer, por lo tanto la disponibilidad es menor. Y ustedes recuerden que cuando hacemos estudios hidráulicos de disponibilidad, no van a afirmar algo que no les consta, porque esto implica que digan que sí, se instala una empresa y al poco tiempo no tienen agua, ni siquiera para abastecimiento de agua potable, y el segundo es la agricultura, y al final viene la industria. Entonces, no podemos aseverar cosas que no tenemos el sustento. Por eso les digo que nuestra misión es reducir la incertidumbre, y no podemos reducir la incertidumbre si estamos trabajando con una muestra de 20 o 25 años para afirmar que existe agua suficiente en el caso de disponibilidad, o en el caso de diseño, cuando ustedes diseñan una obra hidráulica y la muestra es pequeña, pues ustedes pueden decir que es determinado gasto. Cuando aplicar un modelo regional, pues el gasto es más grande, ¿sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta ese tipo de cosas, porque aquí el tamaño de muestra es relevante para obtener los estadísticos y, por lo tanto, los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Si así ocurre para los máximos, también es relevante para los eventos mínimos, ¿sí? ¿Qué es de diferencia? Que el periodo de retorno cambia, porque el periodo de retorno para los máximos es la ley empírica de Weibull para máximos, que es n más 1 entre m. Para mínimos, el periodo de retorno es n más 1 entre n más 1 menos m. Es un cambio importante para el periodo de retorno. Y para máximos, ¿se acuerdan que era 1 menos 1 entre t, la probabilidad de no excedencia? En los mínimos se utiliza la probabilidad de excedencia, entonces es 1 entre t. Por favor, esto sí cambia de máximos a mínimos. El periodo de retorno cambia. El de máximos es n más 1 entre m. El de mínimos es este. El de máximos es 1 menos 1 entre t. El de mínimos es 1 entre t. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta, porque esa es la muestra que van a ajustar en el caso de los mínimos. Entonces, ¿qué distribuciones que ya conocen para máximos se utilizan igualito para mínimos? Pues es la log normal con 3 parámetros. Ya sabemos que el parámetro de ubicación es x0, el parámetro es muy de y el sigma de y. También recuerden que ya dijimos esto en máximo, que el valor que obtengan para el parámetro de ubicación, pues tiene que ser más grande, el x0, ¿sí? Este tiene que ser más pequeño, que el valor más chico de la muestra, porque si no van a obtener aquí un valor indefinido, y sabemos que el logaritmo de 0 o de valores negativos, pues no está definido. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta, que es una restricción, que si les da por momentos un valor x0, pues puede ser que no estén cumpliendo con esta restricción. Y sabemos que por momentos los parámetros que ya tienen estas expresiones para máximos, ¿de quién depende? De eta de x, de la desviación estándar y de la media, ¿de quién? Pues por ejemplo de los gastos mínimos instantáneos. Entonces aquí los ponemos, su media y su desviación estándar, y que el parámetro eta de z, que va aquí, depende de w, y w depende del coeficiente de asimetría. Por eso deben de obtener de forma adecuada las medidas descriptivas de su serie de mínimos y sustituirlos de forma como lo hicieron para máximos en estas expresiones. ¿Sí? Por máxima verosimilitud, recuerden que es un proceso iterativo donde le ponen como valores iniciales los que se obtuvieron por momentos. Aquí le ponen
la x0 por momentos, ya obtendríamos mu de y, la ponemos aquí, ya tengo x0, ya tengo mu de y, me da signo de y al cuadrado. Estos dos valores los sustituyo acá, y si el valor de esta función se hace 0, pues ya obtenemos el valor de x0. Entonces aquí le dan los valores, el x0 que ya lo metieron acá, que era el de momentos, lo pongo acá, y que tengo mu de y lo obtuve acá, y que tengo sigma de y, entonces sustituimos todos esos valores. Si me da la función 0, ya encontré la solución, y si no, empiezo a dar otro valor de x0, siempre y cuando que no sea más grande que el valor más chico de x, y ya obtenemos los parámetros por máxima verosimilitud. Y podemos sacar lo que se llaman límites de confianza, es decir, la variación que existe entre las diferentes estimaciones para esa muestra. Entonces se calculan con estas expresiones donde obtengo el valor de la desviación estándar y la estima del valor x de t, y me dan los límites. Si yo le sumo y le resto estos valores, pues ya obtendría los límites de confianza. Aquí en la desviación normal para valores de 95% de confianza, el mu es 1.96, que es el caso, ¿no? Generalmente en hidrología trabajamos al 95% de confianza, entonces el mu pues lo ponemos como 1.96, ¿verdad? Y tenemos aquí el valor de alfa. Si lo quieren más o menos restrictivo, pues lo ponen, aunque les digo que esto es lo que se practica en hidrología. Los eventos x de t de esta expresión, estos que es la inversa aproximada de la distribución log normal de 3 parámetros, pues se obtienen con esta expresión. ¿Se acuerdan quién era mu de t? U de t es la serie normal estándar, y tenemos estos son los parámetros que ya obtuve de los procedimientos, ya sea por momentos o por máxima verosimilitud. También recuerden que no necesariamente podemos llegar a encontrar la solución por máxima verosimilitud, a veces no converge, y entonces pues simplemente me quedaría con la respuesta por momentos. ¿Qué les quiero decir? Que si lo hacen adecuadamente, vamos a poder tener una solución por máxima verosimilitud. Si no converge, tampoco es para angustiarnos, simplemente no hay solución para esa muestra por la log normal de 3 parámetros y máxima verosimilitud, pero quizá tenemos una solución por momentos y con eso nos quedaríamos. Pero como tengo otra distribución, que es la gama de 3 parámetros, aquí para los límites de confianza de la log normal de 3, la S de t, esa S de t de donde salió, es esta que ven acá, que es la desviación estándar. La desviación estándar de los eventos de diseño, esa se calcula con esta expresión, ¿sí? Para momentos, y la S de t para máxima verosimilitud. Los parámetros U de t ya lo conocen, ese depende simplemente del periodo de retorno, y que este es sigma de y, es el parámetro, y ya obtendríamos el valor de la desviación estándar de los eventos de diseño. Se vuelve cada vez más complicado si nosotros trabajamos con la de máxima verosimilitud, porque cada uno de estas componentes que ven acá se obtienen con las expresiones siguientes. Z de t es igual a esta variable, la varianza del parámetro x0 es 1 entre 2 veces nc, la varianza de mu de y, la varianza de sigma de y, es decir, cada una de las componentes que ven acá tiene una solución que son estas, ¿sí? Y que observen que aquí tienen valores de A, de
de B, etcétera, de C, de B y de C, y estos valores dependen de quién, dependen de estos. A, B y C no es más que el antilogaritmo del parámetro sigma de y al cuadrado, el antilogaritmo del parámetro mu de y, etcétera. Entonces, yo puedo simplemente al sustituir los parámetros que ya calculé, recuérdense que la distribución de probabilidades me da tres parámetros, mu de y, sigma de y x0, y que esos valores los vamos a sustituir aquí, ¿no? En esta expresión, porque la varianza de x0, la varianza de mu de y, etcétera, no son más que estos valores, donde al sustituirlos, n es el tamaño de muestra, a, b y c no es otra cosa más que el antilogaritmo de los parámetros. Y aquí C, pues es esta expresión. Entonces, no hay más que sustituir los valores que son función de los parámetros en esas expresiones y obtendrían S subíndice T, que no es más que la desviación estándar de los gastos de diseño. Entonces, acuérdense que tenemos que calcular ahora el valor de U de T con esta expresión, ¿verdad? Y que con esos valores que ya saben trabajar, obtendríamos las U de T. Y aquí la U de T se calcula, al igual que para máximos, dos veces. Una para los periodos de retorno de la muestra original, ¿se acuerdan que ya la ordenamos de mayor a menor, que tiene la ley empírica de Weibull, pero esa ley empírica de Weibull es diferente a la que utilizamos con los máximos. Y aquí obtenemos los valores de la U de T para los periodos de retorno de la muestra original y también para los periodos de retorno de diseño para 2, 5, 10, 20, etc. Generalmente en mínimos no ocurre lo mismo que para máximos, donde tenemos un evento de 10,000 años. Generalmente para mínimos se queda hasta los 100 años periodo de retorno. No tenemos en sí que obtenerlos para hasta 10,000. Lo que sí pasa es que sí es conveniente estimarlo para 10,000 años, porque también se trata de que las distribuciones para mínimos sí representen lo que puede ocurrir en la naturaleza. La distribución Gumbel para mínimos tiene el grave inconveniente que en muchas ocasiones para periodos de retorno pequeño se vuelven negativos los valores, es decir, cruzan la línea y no hay valores negativos físicamente en los gastos mínimos. Su límite físico es el 0. Entonces, si yo calculase los eventos hasta 10,000 años y no me dan valores de negativos, significa que esa sí es una buena distribución de probabilidades para mínimos, aunque no aplique nunca el evento de 10,000 años, porque se aplican solamente para 100, pero la estamos utilizando para demostrar si esa distribución no se hace cero conforme el periodo de retorno aumenta. Y eso es lo que se busca al calcularlos, pero no al aplicarlos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una muestra de datos. Como ven, son gastos mínimos, son pequeños, no son 1,000, 2,000, etcétera, sino son gastos de cierta estación para periodos de retorno de n+1 entre n+1 menos i. Ese es el periodo de retorno. Y como observan en la sexta columna, en esta columna de periodos de retorno, conforme aumenta el periodo de retorno, ¿qué está ocurriendo con el gasto? Porque estos gastos los ordenan de mayor a menor, pero observen que el gasto más grande de los mínimos tiene un periodo de retorno de 1.03 años, pero el valor más chico, de 10.2,
ya tiene un periodo de retorno de 31 años. Eso es lo que les tiene que dar. Y la probabilidad de que sea excedido, pues ya aquí es pequeña, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que tienen ustedes que calcular para su muestra original de gastos mínimos, se ordenan de mayor a menor y representa el rango, ¿sí? La posición que guarda este evento en el registro y el periodo de retorno. Esto es lo que tienen que observar. Conforme la lluvia o gasto sea más pequeño, ¿qué es lo que debe de ocurrir con el periodo de retorno? Pues tiene que aumentar. A diferencia de los máximos, que conforme el periodo de retorno es más grande, el gasto tendría que ser más grande. Entonces, esto es la idea de que ustedes puedan modelar los gastos mínimos y las UDTs que ven acá ya son las que tendrían que utilizar para el caso de los mínimos. Estos ya no van a cambiar, esta tabla no va a cambiar, porque esta es fija para los 2 hasta 10,000 años. ¿Qué es lo que observamos? Que a pesar de que sean 10,000 años, el gasto mínimo es 9.249. Significa que por momentos esta distribución es buena porque no hay valores negativos a pesar de que el periodo de retorno aumente. Los límites de confianza que calculamos con las expresiones que vimos, ustedes van a ver que estos gastos que son los obtenidos ya de diseño, nosotros podríamos decir que para una obra de 10 años periodo de retorno, yo diseñaría con 11.68 metros cúbicos por segundo y que conforme estos límites de confianza ustedes vean que se estrechan, que son más bien pegados a significa que la aproximación es muy buena. ¿Por qué? Porque los límites o la variabilidad que puedo presentar en mi muestra es corta, no la varianza de los gastos de diseño no es tan grande. Aquí lo que observan es que si el valor esperado son 14.7 metros cúbicos por segundo, la variabilidad que pudiera yo haber obtenido de una muestra también tomada de 30 años, pero en otro longitud antes o después de este registro, esta dispersión que ven aquí no es tan grande. Entonces estoy encontrando un buen ajuste simplemente porque los límites de confianza se están pegando a esto. Ahora, ¿qué tan bueno es este ajuste con respecto, por decirles, de la gama de 3 parámetros? Pues ustedes tienen diferentes criterios de evaluar el error estándar. Y entonces, uno de ellos es precisamente el error estándar de ajuste, donde tendrían que calcular los valores reales contra los valores estimados de qué periodos de retorno, de los mismos periodos de retorno de estos. Entonces ustedes tendrían que meter este periodo de retorno y esta probabilidad, pero ajustada a la UDT para estos periodos de retorno, y les daría aquí un montón de valores y que tendrían que encontrar el valor de X de T para esta distribución log normal para mínimos, ¿sí? Y esto es lo que nos da. Esta sería ya el ajuste de esta serie por la log normal de 3 a partir de esta muestra de 30 datos. Y como ven, afortunadamente, aunque aquí lo hacemos hasta 10,000, nunca va a cruzar la línea. Y ya en el caso de un proyecto, esto es lo que tienen ustedes que entregar. La representación, periodos de retorno en valores logarítmicos. Aquí tendríamos los gastos que les da. Aquí grafican los reales, grafican el calculado. De hecho, aquí también pueden poner los límites de confianza y
ya representarían bien la entrega de un proyecto y se ponen desde 2 hasta 100 años, pueden poner los valores que le corresponden a esta corriente. Por decirles que yo quisiera checar si hay la capacidad en este río de instalar y hacer una derivación para una microcentral hidroeléctrica, ¿qué es lo que observamos? Pues observamos que para 10 años periodo de retorno yo tengo un gasto de 11.689 metros cúbicos por segundo. Pueden o no derivar al menos 0.5 metros cúbicos por segundo, sí se puede, porque en periodos de 10 años al menos yo pudiera sacar 0.5 metros cúbicos por segundo para generar en este río, sí puedo disponer para una pequeña microcentral, porque incluso hasta para 100 años, periodo de retorno, si yo le saco 0.5 metros cúbicos hasta para periodos de 100 años, veo que puedo tener agua suficiente. ¿Cuál es el pero aquí? Pues necesito saber que una vez que derive el agua, el flujo que sigue, si es o no capaz de mantener el gasto ecológico. Y es ahí donde puedo calcular el 7Q10 y ver si el 7Q10 más el 0.5 es al menos menor que lo que está entrando en ese río, en este caso para 10 años. O sea, 11.689 tendría que ser igual al gasto ecológico más el gasto derivado. Si es menor que 11.689, pues sí puedo hacer mi microcentral. También veo si esto lo pongo a lo largo del río y veo cuál sería la elevación de este río, pues yo pudiera ver si el perfil me permite tener algunas embarcaciones para navegarlo, porque son 11.68 metros cúbicos por segundo, pero eso lo tienen que checar a lo largo del río, de donde va a ser la navegación, y si esto me permite tener un tirante suficiente para mantener en la línea de navegación. Recuérdense que se hacen los ríos las líneas de navegación, donde la parte central es la parte más profunda, y no sé si han visto algunos ríos que tienen incluso como boyas a los lados izquierdo y derecho, donde marcan el canal de navegación, donde se tiene ya la altura suficiente para que no queden encallados las naves. ¿Y cómo sacaron eso? Pues de acuerdo con el perfil, de acuerdo con el gasto, y nosotros observamos si ese canal de navegación, incluso suponiendo hasta para 100 años periodo de retorno, vemos que tengo el perfil suficiente. Es así donde ustedes pueden determinar las condiciones de ese río a partir de un análisis de eventos mínimos. También pueden aplicar la distribución gamma de 3 parámetros que tiene esta forma y que pues tiene estas características. La ventaja de las gamas es que puede adaptarse a diferentes configuraciones, ya sea sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda, que sean más o menos, que tenga esta distribución, aunque no sea normal, porque esta está más arriba de la distribución normal, y cualquier combinación que tengan sus datos de forma empírica de la información puede ser modelada por una gama de 3. Entonces aquí tendríamos una distribución que sea un poco más flexible que la log normal de 3. Entonces, ya sabemos que por momentos ustedes pueden simplemente encontrar los 3 parámetros utilizando
la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría de esa muestra de gastos mínimos y obtendríamos los tres parámetros. ¿Y qué hacemos? Pues por máxima verosimilitud con los parámetros iniciales dados por momentos, pues hacerlo de forma iterativa, igual dando valores x0, el original, obtendría beta con x0 y aquí obtendría alfa, y si esos dos, a partir del x0 obtenido por momentos, los sustituyo aquí, pues vamos a ver si me da igual a 0. Si no, tendría que dar otro valor de x0, calcular beta, calcular alfa y meterlo aquí. Es un proceso iterativo para poder encontrar los parámetros por máxima verosimilitud. Y aquí, para obtener los límites de confianza, primero tengo que encontrar cómo se calcula los eventos de diseño de la gama de 3 parámetros, pues sería esta la fórmula, ya la hemos aplicado, y con eso obtendría el x de t, pero necesito encontrar la desviación estándar de los parámetros, en este caso por momentos, pues tengo que darle solución a toda esta función donde el mu cuadrado no es otra cosa que la varianza de los datos. Y aquí es mu cuadrada y aquí es mu 2, perdón, el mu 2, ¿sí? Tendríamos que obtener el segundo momento, aquí gamma, o este es el coeficiente de asimetría de la muestra, que aunque aquí los ven con variables griegas, simplemente hay que sustituirle el coeficiente de asimetría de la muestra. Aquí u de t ya saben que es la variable normal estándar. Entonces, estos términos que pues se ven así como que muy complejos, no lo es tanto, simplemente hay que fijarnos cómo sustituimos los valores que ya conocemos que son función de o los parámetros o de las características estadísticas de la muestra. Entonces, por máxima verosimilitud, pues es ahora con esta expresión donde cada derivada parcial pues es dada por esto. Si se fijan de quién es función las derivadas parciales que ven aquí, pues es función del parámetro beta que ya calcularon. Simplemente sustituyen aquí beta y sustituimos el valor de u de t. Este S de t aquí tiene una t y esa de t para ese periodo de retorno, pues lo sustituyen aquí. U de t también corresponde a S de t. Por eso, aunque aquí tiene la derivada de x con respecto de alfa, aquí, dependiendo de cuánto valga t aquí, pues es el u de t que le ponen aquí. Entonces ya tenemos cómo calcular el valor de la desviación estándar de la gama de 3 parámetros. Y aquí tenemos otros elementos y la varianza de los parámetros y la covarianza se calculan en función de nueva cuenta de beta y de n, que es el tamaño de muestra. Entonces, con estas expresiones vamos a calcular la S de t. Aquí están los complementos de esa expresión, las covarianzas y cuánto vale d. D es función de esta expresión donde tanto alfa como beta son los parámetros y esta es la función trigama de beta, ¿sí? Aquí está cómo obtenemos la función digama de beta, la función trigama de beta, no es otra cosa que el parámetro beta que ya lo calcularon, lo sustituyen en estas expresiones y les va a dar la función tanto la digama como la trigama. Con eso obtendríamos los valores de los límites de confianza de la distribución de gama de 3 parámetros. Si nosotros hiciéramos
lo mismo que hicimos para la log normal de 3, pues nos va a dar estos valores, ¿verdad? Entonces, aquí tendremos que obtener el error estándar de ajuste entre la log normal de 3 por momentos, la log normal de 3 por máxima verosimilitud, la gamma de 3 por momentos y la gamma de 3 por máxima verosimilitud. Aquí tendría yo 4 distribuciones en sí, aunque sean las mismas, pero obtenidas por diferentes métodos, momentos y máxima verosimilitud, en sí 4 opciones hasta este momento para determinar cuál sería ya finalmente el gasto con el cual tendría que diseñar. Si se fijan, si yo tengo que hacer esa central microeléctrica, si fuera el caso de la gama de 3 por máxima verosimilitud, me da 11.59.6. Si la comparo con la log normal de 3, me da la log normal de 3 11.68. Si esta fuera la mejor de las distribuciones, yo tendría aquí un mayor gasto, 11.68. Si fuera la gama de 3, la de el mejor ajuste, ya no fuera 11.68, sino son 11.59. Si esta fuera la mejor de los ajustes, tendría menos gasto disponible. ¿Cuánto? Pues casi 0.10 metros cúbicos por segundo. Pero como estoy hablando de mínimos, aquí sí esos 0.10 de metros cúbicos es importante, porque recuerden que en una microcentral yo requiero que el agua que voy a derivar más el gasto ecológico sea igual a quién, a este evento. ¿Sí? No puedo tener que la suma del ecológico más lo que voy a turbinar sea más grande ese gasto que lo que tengo disponible. Lo que tengo disponible es 11.59. Yo requeriría que el gasto ecológico fuera a lo más 11 metros cúbicos por segundo, porque más 0.5, que es lo que voy a turbinar, me da 11.5, que es menor que lo que estoy esperando que llegue en 10 años periodo de retorno. Un evento seguro sería aquel que el gasto ecológico más el gasto turbinado fuera menor de 10.212, es decir, hasta para 100 años, aunque el diseño se hace para 10. Entonces, con eso ustedes tuvieran ya una herramienta para poder utilizar este tipo de análisis en el caso de microcentrales hidroeléctricas. En el caso de ríos navegables, también tendrían que checar si este gasto, si ustedes lo transitan a lo largo de ese río, saber si van a tener las condiciones para poder navegarlo para determinado calado. Entonces pueden hacer una línea comercial de tránsito de mercancías a lo largo de ese río, porque saben que para periodos de retorno grande, ese río no va a tener un tirante tan pequeño que haga que sus embarcaciones pues se queden atoradas, sobre todo si su río pues tiene mucho boleo en el fondo, donde pues tengo piedras, rocas ahí de una dimensión tan alta que como el tirante está bajo, pues yo voy a encallar mis embarcaciones. Entonces la idea es que puedan con este tipo de análisis de mínimos resolver problemas de esta magnitud, como por ejemplo también cuál es el nivel donde puedo dispersar los contaminantes en un río. Para eso, en lugar de utilizar los gastos mínimos, vamos a emplear
los gastos medios diarios que al sacarlos en promedio y luego el mínimo de 7 días consecutivos. Entonces, aquí lo importante es para qué quieren el análisis de los mínimos. Si quiero para cuestiones ambientales, entonces pudiera utilizar los gastos medios diarios. Si voy a utilizar para problemas de el diseño de plantas hidroeléctricas, de micros centrales, pues voy a utilizar los mínimos. Si voy a utilizar el del río navegable, también utilizo el mínimo. Si voy a utilizar para cuestiones ecológicas, utilizo los medios diarios. Entonces van a ser, dependiendo de qué sea su problema a resolver, van a tener que hacer el análisis de estas dos variables. Para el caso del manejo de sequías, en el caso de sequía hidrológica, se utilizan los gastos medios diarios. Entonces va a depender de cuál sea el problema. En el caso de manejo integrado de cuencas, tienen que hacerlos todos los estudios, porque se trata precisamente de hacer un diagnóstico de la cuenca y ver cuál es lo que le está doliendo para su desarrollo integral. Tengo problemas de estiaje, tengo problemas de acumulación de sedimentos, tengo problemas de falta de suministro, etcétera. Todos estos pasan, o tengo problemas de inundaciones, pasan por el análisis de todas las variables de escurrimiento y de clima. Para hacer un análisis integral, tienen que hacer todo el estudio de temperaturas, de escurrimientos, de precipitaciones de esa cuenca. ¿Con qué enfoques? Pues con los enfoques de análisis de frecuencias para máximos, de análisis de frecuencias para mínimos, de análisis de frecuencias de lluvias acumuladas anuales o de diferentes duraciones para los gastos medios diarios. ¿Cómo determino el balance hídrico de una cuenca? Pues necesito obtener el proceso completo de lluvia y de escurrimiento, más las temperaturas y determinar la evapotranspiración de esa cuenca y poder detectar a partir de lo que llueve menos lo que se evapora, el agua renovable de esa cuenca, y ya pueda yo decir que con el cambio del clima, cómo va a aumentar la evapotranspiración, por lo tanto, el agua renovable va a disminuir. Y es que así ya pueden hacer un estudio de disponibilidad y de diseño en esa cuenca, porque recuerden que la solución de un problema de inundación va a impactar a los problemas de estiaje, porque uno pudiera pensar que si yo quiero mantener el suministro a cualquier costo en la cuenca, pues siempre debo tener la presa llena. ¿Por qué? Porque con eso garantizo generación de energía eléctrica, suministro, etc. Pero ¿qué pasa al tener la presa siempre llena? Pues que cuando venga un exceso de lluvias y de escurrimiento, pues voy a tener empleando el vertedor, y el vertedor a todo lo que da, pues genera inundaciones terribles, aguas abajo, e incluso puedo tener el peligro de que se voltee la cortina. Entonces, repito, no por mantener siempre el suministro en los estiajes van a arriesgar el sistema de suministro teniendo la presa siempre llena. Entonces, tengan cuidado con eso, porque debe de haber un equilibrio entre uno y el otro. Pero recuerden que no son los únicos problemas en la cuenca. Están las dichosas olas de calor, temperaturas extremas, que no solamente afectan a la población, sino también a los cultivos,
o vienen las heladas que, sobre todo, por ejemplo, si mis cultivos es de tabaco o mi cultivo es de uvas para la generación de vinos, pues se ven totalmente afectadas con temperaturas no necesariamente de cero, menores que cero, sino hay cultivos que se ven muy afectados con temperaturas de 2 o 3 grados centígrados. Entonces, tienen que hacer un estudio de afectación a los cultivos y a la población para temperaturas mínimas, para temperaturas máximas, para gastos mínimos, para gastos máximos, etcétera. Todo el ciclo hidrológico se tiene que estudiar y eso es a partir precisamente del análisis hidrológico, ya sea que lo hagan a partir de análisis o de frecuencias o como vamos a ver en este curso, también se hace a partir del análisis con modelos estocásticos que les van a permitir generar muestras sintéticas y que puedan representar el futuro comportamiento de los ingresos a un almacenamiento para saber si van a tener agua suficiente para poder suministrar las demandas a largo plazo. Eso no es análisis de frecuencia, sino que es otro tipo de estudios que ustedes tienen que aprender a resolver, que son las cuestiones de disponibilidad a largo plazo. De hecho, el impacto de las sequías también se estudian con el empleo de los modelos estocásticos. Entonces, si quieren ser buenos practicantes de la hidrología, del análisis y el manejo de las cuencas, pues tienen que aprender a poder modelar o a resolver cualquiera de los problemas que les da o que les pone cara el ciclo hidrológico. Cada una de esas componentes tiene que ser resuelta a través de diferentes herramientas y unas de esas pues sí son los análisis de frecuencias, otros son los modelos estocásticos y otras la transformación de los modelos de lluvia en escurrimiento. Estos modelos que son de parámetros concentrados, que son los que se aplican para resolver las inundaciones en los centros urbanos o los modelos semidistribuidos o distribuidos que van a tener que emplear para el manejo de las inundaciones en las cuencas rurales, ¿no? Ya en los ríos, en las grandes inundaciones de planicie, para eso tienen que utilizar modelos más complejos que los que se utilizan en los centros urbanos. ¿Tienen alguna duda de este tema, por favor? Ninguna duda. No, de mi parte no. Okay. Bueno, si no tienen alguna otra duda, pues los veo la próxima clase. Muchas gracias.